Bueno, estamos así ya por fin con la doctora Débora Huxek. Discúlpeme si no lo pronuncio demasiado bien. Ella Está es abogada, perfecto. penalista especializada en formación de abogados para dominar el juicio oral. Ella es coach de abogados y maestra de juicio oral, porque esa ha sido su especialización en el país donde reside actualmente. ¿Así, doctora? Así es, resido en la Argentina y también en los Estados Unidos donde tengo el instituto. Fantástico. Yo creo que usted lleva adelante un rol importantísimo, que es justamente el de formar a los abogados. Yo a lo largo de todos estos años, 2 años y pico ya que llevamos de programa, eh, no sé si existen demasiadas opciones para que puedan litigar, ¿eh? Y usted enseña esto especialmente. ¿Puede contarnos un poquito de qué se trata? Sí, por supuesto, Marcelo. Primero saludar al colega que está ahí. Estuve escuchando su historia desgarradora también del doctor. Realmente es, como dice tu programa, no somos miles. Ujú. Y yo tengo un doble rol, porque yo soy abogada penalista, litigante, litigo estos casos ya cuando traspasan del fuero de familia al fuero penal. Y por otra parte, como bien decías, Marcela, soy coach y formadora de abogados, de litigantes, donde la especialidad es la litigación de casos que enfrentan falsas denuncias. Es decir, generalmente los papás son denunciados por abuso sexual o abuso sexual infantil, violencia de género, maltrato, amenazas coactivas en contexto de violencia de género, y es realmente muy difícil litigar estos casos porque nos encontramos con que del otro lado hay solamente un relato, sin ningún tipo de corroboración, un relato de la denunciante a quien ya tratan de víctima desde el minuto uno. Va a la OBD, presenta este relato ambiguo, sin declarar bajo juramento, es decir, no hace una promesa de decir la verdad, y también de una psicóloga que manifiesta psicología clínica, estamos hablando, que manifiesta que sí, que realmente que lo contó en terapia, que lo pudo develar y demás, y luego se incluyen a los chicos, se va de ahí con un paquete de medidas, ¿no? De medidas restrictivas, y listo, ya está, se inicia una causa penal y la persona, el acusado, generalmente el varón, generalmente, porque también hay mujeres en esta situación, atraviesa un proceso penal donde es tratado como culpable desde el minuto uno también, y es muy difícil demostrar la inocencia. Entonces, lo que hacemos es formar abogados con otras técnicas, con otras estrategias, bajo la filosofía mano de hierro, guantes de seda, para que puedan desenmascarar a los mentirosos. Se sabe que lamentablemente en los últimos tiempos hemos encontrado algunos casos donde una mujer hace una denuncia y la OVD aumenta terriblemente los cargos de lo que ella cuenta. Ella, por supuesto, en un momento de nerviosismo lo firma, obviamente, y después se da cuenta que no, que en realidad hay cosas agregadas. Lo estamos escuchando lamentablemente bastante seguido. Bueno, yo por eso hablo de los patrones, ¿cómo? Porque muchas veces me preguntan, pero ¿qué pasa? ¿Vos todos los casos que representás son de denuncias falsas? Y sí, porque realmente he detectado una serie de patrones que se repiten caso a caso. Uno de ellos es el que vos bien comentabas, Marcela, que tiene que ver con el relato inflacionario. Es un relato que en principio es muy pobre y luego va adquiriendo mayor firmeza a medida que los mismos agentes públicos van interrogando. Entonces la persona va simplemente, muchas veces, en la generalidad, para obtener una medida de restricción porque quiere separarse, o para alejar al papá o a la mamá de la vida del niño, ¿no? Porque ya resulta un obstáculo, porque se quiere separar o porque ya se separó, o porque perdió el amor o porque está despechado o despechada. Entonces comienza con un relato muy pobre y generalmente van, y esto es lo peor, aconsejados por colegas, ¿no? Por colegas míos que no le hacen honor a la profesión, o por psicólogos, ¿no? Dice, bueno, tenés este conflicto, anda a la OBD, ¿no? Los que litigamos en Nacional, anda a la Oficina de Violencia Doméstica y presentá ahí tu denuncia, que seguro te van a dar una medida. Claro, se va de ahí con una medida donde obviamente el papá no puede ver a los hijos, lo despojan del hogar, de todos sus bienes, lo despojan de sus pertenencias y listo, tiene que buscarse un lugar a donde vivir de la noche a la mañana.
Entonces, claro que hay patrones que son los que yo detecto, que son los que se verifican en todos los casos, y uno de ellos es este, el relato inflacionario, el que va creciendo a lo largo del tiempo. Y además detectas que la persona va y dice, no, solamente lo hablé con mi psicóloga, y después se presentan un montón de amigas, un montón de amigos a decir que sí, que la veo angustiada, que se sentía mal, que tenían discusiones. Y con esto ya alcanza para, por supuesto, y en muchos casos para condenar. Desgraciadamente se vive esta situación. Sí, lamentablemente a mí me ha tocado participar de algún juicio como público nada más, y notar esto, concretamente ver a los fiscales armar el rompecabezas para ver cómo hago para encajar todo, apoyados en pruebas tan sutiles como puede ser un dibujo o como puede ser un alegato, una testimonial de una maestra o de una psicóloga. Me he horrorizado, doctora. ¿Cómo llegamos a esto? Usted hace muchísimos años que ejerce esta profesión. ¿Cómo es que llegamos a esto? Llegamos a esto, siempre digo que es algo cultural, ¿no? Porque la mentira forma parte del proceso judicial en cualquier área, en el proceso civil, de familia, laboral. Y claro, ahora el problema es que caló hondo en la justicia penal y de familia. Pero el problema es que nosotros los abogados, y de esto sí me voy a excluir porque nunca trabajo de esa manera, pero la mayoría de los abogados enseña a mentir. Y lo peor es que la justicia no es sorda, ciega, muda, es tonta. Es tonta y para colmo está ideologizada. Entonces no tienen los filtros necesarios para detectar cuando un caso es auténtico, de cuando en realidad están jugando con la justicia y con los beneficios que se otorga por las perspectivas, que yo digo ideologías de género, a favor de quien se presenta como víctima. Mira, yo estoy atravesando un caso particular, represento a un papá impedido también, a quien tuvo la fortuna de caer ante un tribunal cuyos jueces que componen este tribunal fueron los que crearon de alguna manera la Oficina de Violencia Doméstica. Imagínate lo que sería para nosotros litigar en un caso frente a este tribunal totalmente sesgado. Uno capacita a los funcionarios de la OBD y el otro es el que lo ha creado. Y fue su directora hasta hace muy poquito tiempo. Entonces, claro que frente a este panorama no hay una garantía de imparcialidad y tenemos un temor absolutamente fundado de que esto no se concrete en el caso particular. Y la imparcialidad lo es todo. Y la imparcialidad implica mirar el caso a la luz de las evidencias, no de los relatos. Y acá está el problema, ¿no? Pero te dicen, no, pero en casos de delitos sexuales que se cometen en la intimidad, por supuesto, no hay pruebas, no se va a cometer frente a la vista de todo el mundo, ok, pero vos vas a tener que tener indicios corroborantes que son simultáneos, coetáneos de esa época que vos estás denunciando. Y vas a necesitar de pruebas objetivas, Marcela. Un dibujo no es una prueba objetiva. Entonces, hoy en día estamos atravesando esta situación, por eso siempre digo que la convocatoria es a dejar a un lado la mentira, a combatir la mentira, a declararle la guerra a la mentira para que no forme parte del proceso y a castigar fuertemente a quien se atreve a manipular el sistema, ¿no? Porque manipulan niños, pero principalmente manipulan sistemas. El niño es el principal perjudicado, pero el sistema es el que en definitivamente no tiene los resortes necesarios para discriminar lo verdadero de lo falso. Sí, yo creo que la verdad es que esta realidad la tenemos desde hace muchos años. A ver, la mentira existe desde siempre. La falsedad existe desde siempre. El tema es que la justicia argentina, por lo menos, está muy resistente a pensar en que, a ver, la ideología de género dice, las mujeres no mienten, los niños no mienten.
Y uno ante semejante barbaridad dice, bueno, esto no es verdad, los niños suelen mentir, les gusta, a veces lo disfrutan, ¿no? Y sencillamente, bueno, tienen una fantasía y entonces, y es tan lindo además tenerlas. Yo siempre me pregunto y digo, bueno, pero ¿sabes qué? Nosotros desde pequeños les hacemos creer en que existe Papá Noel y bueno, y es una fantasía maravillosa, o los Reyes Magos, o no, tantísimas otras cuestiones. Sin embargo, ahí sí vale, y en muchos otros casos no. La mentira nos ha llevado hasta acá. Hay mucha gente descreída acerca de esto. ¿Cuál es su mensaje respecto de la gente que no cree aún que la falsa denuncia no existe? Bueno, en primer lugar, que claro que la mentira existe tanto como la verdad, ¿no? Y a nosotros, como vos decías, estos ejemplos de Papá Noel, que pues, tienen fines benévolos, pero creer en Papá Noel, creer en los Reyes Magos, forma parte de nuestra cultura occidental. Ahora bien, lo que tenemos que demostrar en cada caso particular es que esa mentira es posible. Porque ¿qué sucede hoy en día? Primero que la mayoría de las fiscalías son fiscalías de género, ¿no? Y yo siempre digo, género tenemos femenino y masculino. Yo estoy totalmente en contra de la especialización en género. Estoy totalmente en contra de que se instruya al jurado popular en perspectiva de género, ideología, te vuelvo a decir. Porque ahí le privamos al ciudadano que va a juzgar este caso de la imparcialidad, de la objetividad y del sentido común. Entonces estamos contaminando al jurado como ya están contaminados los jueces. Fíjate que por la ley Micaela, que por supuesto todas las leyes, todos los cambios, todas las luchas culturales traen cosas buenas, ¿no? Por algo llegan. Pero digo, fíjate que todo funcionario tiene que estar capacitado en primer lugar en género. No importa cuánto sabe de derecho penal, de derecho procesal, no importa cuántas horas le dedique realmente al trabajo, cuántas horas le dedique a leer esos expedientes o tome contacto directo con las partes. Lo que importa, lo que suma puntos, lo que resulta obligatorio es estar capacitado en género. ¿Qué significa esto? Yo siempre digo es que les obligan a ponerse los anteojos con los cuales van a ver el caso. Y si vos necesitas anteojos, Marcela, Sebastián, es porque no ves bien, ¿no? Y estos Totalmente. anteojos lo que hacen es distorsionar la realidad. Distorsionan la realidad de tal manera que la única forma de resolver estos conflictos, que muchas veces llegan a la justicia penal, conflictos no resueltos en el fuero de familia. Entonces, la única manera de resolver estos conflictos es con los anteojos feministas. Bueno, ahí ya estamos mal. Por eso digo que uno como abogado tiene que ser muy celoso y exigir la real imparcialidad. Como en el caso que te comenté hace un ratito, yo por supuesto recuso a estos jueces porque no le dan garantía de imparcialidad, que es una garantía que no solamente está en nuestra Constitución Nacional, sino en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, si vos me decís, Débora, ¿qué mensaje les das a todos aquellos que están atravesando un conflicto similar o a aquellos colegas que tienen casos que representar con estas características? Bueno, en primer lugar, combatir. Hoy hay que combatir. Incluso acá el colega Sebastián, la verdad que lamento tu situación, pero él cargó con su propio cuerpo enfrentando todo un sistema a riesgo de lo que iba a pasar. Uno tiene que asumir el riesgo y tiene que avanzar. Basta de cobardía, basta de vagancia mental, basta De vergüenza, diría yo también. de claudicar derechos. O sea, fue tan fuerte el movimiento, se impuso con tanta violencia que muchos se dejaron dominar. Bueno, no. El estado de inocencia del que goza toda persona no se puede claudicar porque del otro lado la denunciante es una mujer. De ninguna manera. O tenemos que dar preeminencia al cuidado de los niños a favor de la mamá que del papá. Cuando vos estás viendo que es una mamá tóxica, que es una mamá psicópata, que es una mamá que utiliza al niño como botín.
¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Los operadores judiciales dicen que ponen a los niños en primer lugar, que los niños son escuchados, ¿no? El artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño garantiza la escucha del niño, pero no están preparados para detectar cuando ese relato está contaminado, inoculado, cuando ese niño está sufriendo un conflicto de lealtades. ¿Y qué pasaría si dice algo en contra de la mamá o del papá que la llevó a declarar? Después tiene que volver a la casa con esa misma persona. O sea, por eso digo, la justicia es vaga, es tonta y es inoperante. Entonces, frente a ese panorama, los abogados necesitamos presentar una posición superadora, capacitándonos, formándonos. Yo desde mi instituto propongo esto, estas formaciones donde claramente digo, formamos gladiadores para combatir la falsa denuncia. Porque si vos no te especializás en estos casos, si vos no estudiás estos patrones y no sabés cómo atacarlos, bueno, pasaste a ser un abogado dócil, útil al sistema. Y no queremos eso. La Esa la única diferencia manera sería entre un abogado y un de litigante. ganar esta batalla es peleándola, Ujú. pero no peleándola como un loco, ¿no? Con inteligencia, con conocimiento, con técnica. Entonces, hay que pelearla desde adentro, desde afuera, hay que comunicar, hay que salir a comunicar con la misma fuerza con la que ellos se imponen. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora, después los dejo hablar, ¿eh? Pero le pregunto lo siguiente, si un papá hace una denuncia, como recién hablábamos, que es falsa, ¿no? Pero ¿está bien que vaya a una fiscalía de género o debería ir a una fiscalía común? Un papá hace una denuncia, Hace una bueno, en primer denuncia y lugar, va a una cuando un, fiscalía de género. bueno, ¿qué sucede cuando un papá es el que va y denuncia? Bueno, mira, yo escuché a la directora hasta hace poquito de la Oficina de Violencia Doméstica. Para ella no hay papás, no hay hombres víctimas de violencia de género. Así lo dice, así lo expresa públicamente. Salvo que sea un niño, un adolescente o una persona de la tercera edad o que tenga un problema mental. Con lo cual no va a haber nunca un hombre sometido. Este es el panorama. Así estamos. Cuando sabemos, a la luz de las evidencias, a la luz de los registros de los hechos, que sí hay hombres sometidos. Hoy el hombre se anima, osa a llevarle la contra a una mujer, ya es violento. Ujú. O sea, realmente se vive un sometimiento. Ahora, respondiendo a tu pregunta, no quiero derivar, por Mm. supuesto, el tema, puede ir a una fiscalía de género, porque ¿qué se protege? El género, hombre o mujer, eso es lo que se debería proteger. Ahora, que vayas y realmente atiendan tu reclamo, bueno, eso es otra cosa. Entonces, la sugerencia es que presentes con un abogado, con un patrocinio, si es una causa penal, una denuncia formal ante la Cámara del Crimen, ¿no? Para su sorteo e investigación de la Fiscalía. Esa es mi sugerencia. Bien, muchísimas gracias, ¿eh? Porque No, un fue una placer. pregunta que hoy justamente me formularon. Los escucho, acá están muy atentos a todo lo que está Sí. diciendo doctora, sí, pero les voy a permitir que pregunten. Bueno, ante todo, buenas noches, doctora, mucho gusto. La verdad que, bueno, me parece que es muy importante muchos conceptos que fui tomando. De hecho, yo he tomado algunas recomendaciones que las he aplicado en la práctica, como, por ejemplo, oponerme ante la participación de una psicóloga de parte y notificar por carta documento, realizar las denuncias y demás. Eso lo he aplicado escuchando algunas de las entrevistas que en alguna oportunidad tuvo. Por otro lado, es cierto, hoy por hoy esta lucha puede costar vidas. De hecho, hay los índices de suicidio en varones se ha aumentado exponencialmente y eso nadie lo dice. La realidad también es que el interés superior del niño siempre cede ante cuando se antepone la perspectiva de género, no se aplica. Si bien la ley 26061, eh, nuestra norma interna, dice que entre una de las características es indivisible e intransigible, es decir, que no se negocia ni se cede. Pero esto en los juzgados de familia no lo vemos, lo digo en carne propia, más siendo abogado del niño, conozco un montón y me especialicé justamente por mi hijo. Hace 2 años y medio que vengo especializándome con el diplomado en Derecho de Familia, con la capacitación siendo abogado del niño y veo esto una y otra vez, no solamente en los juzgados de familia, sino los horrores que se cometen en las fiscalías justamente por ser de género cuando el que denuncia es un padre, habiendo indicios o pruebas, los errores y el manoseo que se comete en la Cámara Gesell,
la mala investigación que se hace, el tiempo que se tarda o la falta de utilización correcta de los protocolos, y esto nos ha explicado. Pablo Martínez Suárez. Así que es palpable el problema. Profesor de nuestras mentorías, el licenciado Suárez de Lima también. Claro, exactamente. Así que es muy grave el problema y ahora sumamos, también el doctor está especializado y tuvimos una charla nosotros virtualmente en una oportunidad con el tema de que todo es autismo y no hay forma de que un padre pueda acceder. Tenemos un índice nosotros, bueno, yo aparte de todo esto soy activista también, así que bueno, todo esto lo generó mi hijo, este lío me trajo hasta acá por él y pude adquirir mucha información. Hoy todo tenemos un índice, el aumento es exponencial en los casos de autismo en los niños judicializados. Nos preocupa mucho porque no hay controles judiciales suficientes a veces, si bien generalmente son más bien especialistas de parte que presentan un informe y un papá no puede corroborarlo porque imagínese ante una petición como esa puede ser inclusive catalogado de hostigamiento. Perdón, creo que la consecuencia directa de esto es que sencillamente habría un aumento de la cuota que podría recibir esa mamá porque el niño tiene tal o cual diagnóstico, Entre otras podría ser entre esa, otras. otra también podría ser en algunas oportunidades evitar una posible cámara Gesell, si bien sabemos que es posible igualmente la realización, pero se requiere gente muy especializada. Si ya la cámara Gesell común es difícil y muchas veces no se hace como debería ser, que imagínense con esta problemática, ¿no? Entonces, también con otra psicóloga especializada, lo que notamos a través de los estudios que se realizaron es que muchas veces cuando se analiza mal o se diagnostica mal lo que es un trastorno de espectro autista, podría estar tapando algunas otras situaciones de violencia o así no detectadas correctamente. Eso pasa en el caso cuando el denunciante es progenitor y no progenitora en los diferentes tribunales por la ideología, por perspectiva es otra cosa. La aplicación lisa y llana de la ideología de género, así como, bueno, tantas otras cosas como la violencia vicaria, que sabemos que también genera otras cuestiones que tapan la violencia contra los niños, o podrían hacerlo, ¿no? No en todos los casos son iguales. Sebastián, la verdad es que el panorama que presentás es muy crudo, real. No podemos negar que esto sucede y bastante desalentador, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que quedarse con todo lo que vos estás estudiando, todo en lo que te estás formando, toda la batalla que estás dando, porque la única palabra, la única guerra que se pierde, la única batalla que se pierde es la que se abandona. Y el problema muchas veces es que ganan por cansancio, ¿no? Y el problema muchas veces es que la respuesta a cada actividad que vos vas a dar, a cada batalla, a cada oposición, a cada apelación, a cada planteo, es tan valedera que te terminan dando por donde más te duele y además, te digo, pasan al fuero penal. Si seguís jodiendo, muchas veces la amenaza latente es que te van a denunciar en el fuero penal. Sin embargo, yo lo que propongo, y ustedes qué bien que lo están haciendo, es seguir comunicando, seguir golpeando puertas, seguir batallando, que sean muchos los que seamos miles, como no, como el programa lo propone, pero nunca renunciar, porque fíjate que hasta juegan con la salud de los niños. Yo siempre digo que la justicia de familia, la justicia penal, lo peor que hace es devolverle al niño con el que es realmente abusador. ¿Cómo puede ser que no se den cuenta que un papá, que una mamá que obstaculiza no está sano mentalmente? Que lo que quiere es que el papá que no vive con ese niño, la mamá, no controle, no supervise, no esté al tanto de lo que pasa con ese niño. ¿Y por qué no queremos que ese niño participe activamente en la vida, ese niño, ese papá excluido, participe activamente en la vida de ese niño? Bueno, porque algo está pasando ahí adentro, ¿no? Que salga y diga, no, la amo a mi mamá, quiero estar con ella, a mi papá no lo quiero ver, porque yo siempre catalogo estos casos como de autoría inmediata. Utilizan al niño, que es un inimputable, que no tiene capacidad, como instrumento. Entonces el niño
compelido, extorsionado, y además para lograr una tranquilidad mental complace a la mamá o al papá conviviente y dice no quiero estar con mi papá, pues ya se termina agotando. Pero digo, ¿no se dan cuenta los magistrados que en realidad están sometiendo a ese niño a situaciones de violencia psicológica, física, ¿no? De todo tipo, con esta exclusión? Entonces, los aplaudo a todos aquellos que no bajan los brazos. Y yo siempre digo, no hay nada más valeroso que el amor de un papá excluido. Lo que lucha por tener contacto con ese niño debería ser consagrado como un acto heroico. Así que felicitaciones a ustedes que no bajan la guardia y que siguen luchando, y obviamente como profesionales tenemos la obligación de acompañarlos. Sí, le agradecemos mucho sus palabras. La verdad es que hacemos todo un esfuerzo para estar aquí todos los jueves. Y quería decirle que la verdad es que todavía aquí hay una enorme resistencia que también por la cual seguimos bregando, y es en que se reconozca la alienación parental, que es lo que usted acaba bastante bien de expresar con el comportamiento de un papá o de una mamá, en detrimento de la relación y la vinculación con ese papá o esa mamá. Aquí hay mucha resistencia todavía. Hay muchas asociaciones que inclusive hasta trabajan y fuertemente para que, por ejemplo, no tengamos todavía aprobada una ley de falsas denuncias. Hay un gran boicot en las redes acerca de qué es lo que va a suceder con este proyecto de ley, que hay varios, por suerte, que están en boga, digamos. Hay uno que tiene un poco de mayor preponderancia porque fue presentado en el año 2023 por la senadora Carolina Lozada, pero hay varios en danza y cualquiera de ellos Sí, creo que... Marcela, si me permitís aportar algo sobre esta discusión, Sí, ¿no? cómo no. Que la falsa denuncia está tipificada en el Código Penal y los proyectos de ley no proponen algo demasiado alentador en cuanto a represión se trata. Fíjate que por un lado te están proponiendo sí un agravante cuando se denuncia falsamente un delito de género, pero no cambian algo que es fundamental, que es el bien jurídico protegido. Porque el bien jurídico protegido de la falsa denuncia es la debida administración de justicia. Por lo tanto, un papá impedido a causa de una falsa denuncia no va a ser parte querellante en ese proceso penal y no va a poder impulsar la acción penal, con lo cual van a terminar arreglando con una medida alternativa. Entonces no le veo grandes cambios, no quiero desalentar, por supuesto, las esperanzas, pero creo que hay mucho más por hacer en cuanto a proyecto de ley se trata. Sí, Y por otra parte absolutamente. está tipificado, y la pena que proponen ellos tampoco es tan elevada como para que esto no termine en una condena realmente. Lo que sucede es que estos delitos están tipificados, pero no se persiguen, porque como te dije al iniciar, la mentira forma parte de la justicia en la Argentina. Se sienta junto a los jueces y toma las decisiones. Entonces, eso es lo que tenemos que combatir desde lo cultural, y que realmente un papá o una mamá impedido pueda ser querellante en ese proceso y buscar la condena. Lo que sucede es que los papás son bastante benévolos y así ganen una causa penal, así sean absueltos después de años de atravesar una acusación tan tremenda como un abuso sexual en contra de sus hijos, luego dicen basta, ya está, no quiero saber más nada de la justicia. Te digo porque me ha pasado. Yo Sí, 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 represento a sí. papás, Ujú. hemos ganado casos y después dicen no, basta, no, que no me interesa que la mamá, acusarla a la mamá, ya está, quiero ver a mi hijo, y eso tampoco es posible. No se piensen que ganando una causa penal luego, demostrando la inocencia, porque hay que demostrarla luego, todo se soluciona. Entonces, más allá de eso, yo lo que digo, ¿qué es lo que hay que aplicar? Que se castigue a los impidientes. El delito de impedimento de contacto también está en la ley, pero cuando quien lo comete es una mujer, las fiscalías no van en contra de esas mujeres. Entonces, antes se solucionaba así: venga señora, usted no dejó ver al papá, el sábado le tocaba las visitas, no la dejó ver, venga para acá, traiga al niño, y se restablecía el contacto inmediatamente. Eso dejó de suceder y vinieron todos estos problemas.
Bueno, Así de respecto de eso le clarito. Algo quería más. preguntar algo, si A se ver. puede. Es un tema muy interesante, muy actual y que le toca a muchísima gente, esto del impedimento de contacto, que las fiscalías no las tratan por cuestiones de género, ¿no? Porque tiene que prevalecer el género. He escuchado, y bueno, esto en base a su especialidad, que usted tiene mucho más trayectoria y experiencia, el tema de las denuncias, en vez de realizarla en una fiscalía, si se realiza en un juzgado de garantías, ¿no es cierto? Y se solicita esta medida, esta que digamos, lo más pronto posible se integre el contacto entre padre e hijo, que es lo que se está evitando. ¿Usted lo ve más viable quizás en la práctica En realidad que en una depende, si, fiscalía? si es una causa que tramita en Nación, vos tenés que denunciar ante la Cámara y va a un sorteo. Y ahí va a tocar una fiscalía que es contravencional, porque ahora es un delito contravencional. Y en el foro de la Ciudad de Buenos Aires, todas las fiscales están absolutamente ideologizadas. Y las juezas y jueces también. Ahora, si denunciás en provincia de Buenos Aires, tenés que denunciar ante una fiscalía. Antes, sí, cuando tramitaban el Fuero de Nación este delito por su pena, los jueces inmediatamente convocaban a las partes y ordenaban la inmediata revinculación. Es algo que ha caído en desuetudo, desgraciadamente, gracias a todos estos movimientos, ¿no? No, no te metas en contra de la mujer tiene que ser la que está al cuidado de los niños. Vos mirá esta paradoja, ¿no? Se modificó el Código Civil desde el 2015. Antiguamente los niños, casi por regla, porque estaba así establecido, hasta los 8 años debían vivir con la mamá. Luego podíamos discutir, salvo casos excepcionales. Bueno, a pesar de que se derogó el Código Civil, se implementó este nuevo, donde se establece la igualdad en el cuidado de los niños de ambos progenitores, bueno, sigue aplicándose esta ley, pero con mayor violencia. Entonces, a veces no se trata de modificar tanto las leyes, sino en atacar el problema de raíz. De hecho, respecto a ese caso, esta semana hubo una noticia, un juez chileno que llegó a la Comisión Interamericana por este mismo tema, porque él tenía el cuidado del niño, la Cámara le dio al final ese cuidado a la madre por cuestiones de género, y él mencionaba este incumplimiento. En realidad yo me acuerdo de un fallo de la Corte Interamericana que es Etala Rifo con Chile, en donde ya se había tratado, más allá de la modificación de nuestro Código Civil a partir del 2015. En ese fallo se estableció justamente la prohibición de discriminar en base al género o al sexo. En ese caso Etala era una jueza chilena justamente que por cuestiones de su elección sexual se había determinado otorgarle el cuidado del niño al progenitor, pero ahí en ese fallo se estableció esa prohibición de discriminar por cuestiones de sexo o de género. Y justamente vuelve a ser un juez chileno el que ahora llega a la Comisión Interamericana. Lo mismo está pasando en Argentina, nadie le da pelota, ya pasó con el caso Fornerón versus Argentina, donde el Estado fue sancionado. Yo planteé en mis escritos el fallo Fornerón porque llevo 2 años y medio, cuando es obligación del Estado procurar que eso se agilice, y la Corte Suprema tiene dicho que el tiempo genera un daño psicológico y emocional en los niños, pero en los juzgados de familia parece que no leen los fallos ni de la Corte Suprema ni de la Corte Interamericana. Y el gran problema que tenemos es la falta de control. Nadie puede controlarse a sí mismo. No, y además, ¿a quién van a poner de control? Vos fíjate cómo funcionan las defensorías de menores, las defensorías tutelares. Por favor, ¿qué es lo que tutelan? No tutelan absolutamente nada. Los jueces civiles generalmente descargan muchas decisiones en la responsabilidad o en el control o en el cuidado que las defensorías tutelares deberían ejercer y no funcionan, no saben ni de qué estás hablando. Cumplen un rol absolutamente formal. O sea, no, hay excepciones como en todo, ¿no? Hay excepciones, dejémoslo claro. Pero la regla es que no sirven para nada las defensorías tutelares, pero para absolutamente nada. Entonces, si vos me decís, tienen un órgano del cual servirse y escuchar cuando toman decisiones que vinculan a los niños. Bueno, no, tampoco nos sirve. En la Argentina tenemos esta habilidad de hacer que todas las instituciones que se crearon con nobles objetivos terminan siendo absolutamente Desvirtuadas. obsoletas, corruptas, etcétera. Pero es una realidad realmente tan palpable y lo tratamos en una reunión de abogados del niño. Coincidimos además en los últimos casos, por ejemplo en el caso de Ángel, el caso de Lucio, en el caso de un montón de otros casos en donde fueron Sí, víctimas fatales.
Donde falló fue, se apuntó a los jueces y a los defensores o asesores, dependiendo de provincia capital, ¿no? Entonces nosotros coincidimos exactamente en lo mismo porque no es la voz del niño, que sería el abogado del niño, a nosotros nos parece que debería ser reemplazada la figura del defensor o del asesor por el abogado del niño. Sería mucho más económico para el Estado y mucho más práctico para el ciudadano también, me parece a mí, porque está fallando y el derecho sigue a los hechos. Los hechos nos indican que es una institución que está fallando, que no protege al niño y no protege ni siquiera De hecho, nada. tuvimos una defensoría que no Es que, funcionaba. como, es que todos tienen mucho trabajo, todos están abarrotados de trabajo. No, es que en realidad son inoperantes, ineficientes, no crean sistemas realmente de protección, de escucha, no hacen un control. A ver, si yo alejo a un papá o a una mamá y le doy al otro progenitor, bueno, tengo que ir a ver, tengo que ir a investigar al colegio, tengo que hablar con ese niño, tengo que hablar con los familiares, tengo que hablar con los vecinos, tengo que ver realmente qué pasa allí, ¿no? O sea, yo soy anti que el Estado se meta en la vida privada de las personas. Por algo soy abogada penalista, sin perjuicio de lo cual estamos hablando de niños. De niños. Viene la mamá, entrega al niño, decirle lo que... Va a cámara GESEL, ven a las psicólogas antes quienes instruyen, tienes que decir esto, tienes que decir lo otro, y nadie va preso por esto. No, Entonces yo digo, y ni hablar realmente de mi los lapsos llamado... que suelen pasar entre el hecho en sí mismo y la toma de la cámara Gesell. Ni Ah, hablar de bueno, eso. sí, la contaminación, o sea, ya está, listo, ese niño está totalmente alejado de la realidad de lo que vivía con su papá o su mamá impedido. Entonces yo digo realmente que el fundamento de todo lo que hacemos es declararle la guerra a la mentira. Si no entendemos esto, y no somos capaces de detectar cuando un funcionario público, cuando un psicólogo, cuando un perito está incumpliendo con esta norma básica, elemental, que tiene que, obviamente, que tiene que reubicar a todo el derecho y su funcionamiento, estamos mal. Entonces, Sí, crea todas las leyes que quieras crear, todas las instituciones que quieras crear, pero si vos no castigás al mentiroso, bueno, esto nunca se va a resolver. Yo quiero hacer una aclaración respecto a lo que usted decía acerca de que la ley le parecía de alguna forma insuficiente, el proyecto de ley, ¿no? Y la verdad es que probablemente sea cierto. El tema es que la polvareda que ha levantado solamente esto, imagínese si vamos con lo que realmente tenemos que ir, que es contra la ley que se ha metido y ha ideologizado todo el sistema burocrático a esta altura de la justicia. Imagínese lo que sucedería si solamente con esto tenemos un montón de gente en contra, hay un montón de instituciones, un montón de organismos creados especialmente y hay mucha gente que además, lamentablemente también tengo que decir, vive de esto. Es decir, vive de la falsa denuncia, vive el abogado, vive la secretaría, vive la subsecretaría, los talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente creo que hay también un problema que es la libertad que poseen los jueces para dar fallos y para toma de decisiones. Por ejemplo, las valoraciones de cámara Gesell o por equipos psicológicos no son vinculantes para el juez. El juez la puede tomar o dejar según quiera. La sana crítica, que no sabemos, porque hoy por hoy lo que creo que hay una crisis de sentido común, que la doctora hablaba del principio de imparcialidad, que es un principio además de constitucional, también lo trató la Corte Interamericana, pero el principio también constitucional de razonabilidad, que yo creo que es lo que hoy está fallando, no sé si ella coincide. Y lo otro es, yo creo que no faltan leyes, creo que las tenemos pero no se aplican. La Convención de los Derechos del Niño, que la tengo acá, en realidad la 26061, que es producto de esa normativa, en el artículo 12, que es el derecho a ser escuchado, no a ser oído. La convención es más amplia que la ley 26061, habla de que tiene que ser escuchado libremente. Y ese es el principal incumplimiento que veo, tanto en los juzgados de familia como en la fiscalía, porque nadie puede ser escuchado libremente estando con un progenitor, sea el denunciado, que no se puede por protocolo y se repite una y otra vez, o con aquel que lo está de alguna manera, Denunciando. metiéndole cosas en la cabeza, alienándolo. Doctora, le hemos quitado un montón de tiempo. Discúlpeme, No, si quiere agregar feliz. algo, decir algo, cómo no. No, sí, feliz de compartir estos espacios. Yo vuelvo a convocar a la honorabilidad de nuestra profesión. Hay muchos colegas que enseñan a mentir a sus asistidas principalmente.
que enseñan que anda la OBD ante un conflicto y te sacás al marido de la casa y te quedás con todo y lo dejás empobrecido y encima después te quedaste con los ahorros porque fue una medida intempestiva y encima después le reclamás cuota alimentaria bien elevada, lo querés fundir. Y yo digo, esto de la razonabilidad que decía Sebastián ha dejado de existir también, pero si me permitís quiero compartir un mensaje alentador, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando. En primer lugar, tomar conciencia. En segundo lugar, no hay soluciones mágicas. Esto es una batalla que hoy les toca a algunos, pero yo la vengo anticipando hace 2 décadas por lo menos. Y por algo pasó, creo que tiene algo bueno, que es despertarnos y de alguna manera ser precursores de cambios dramáticos, drásticos en el sistema de justicia. Así que tarde o temprano vamos a ganar esa batalla, estoy absolutamente convencida, si nos preparamos como hacen ustedes, si compartimos nuestra visión basada en la verdad, en la familia es una institución a proteger, por supuesto, y la justicia. Así que gracias a ustedes por el espacio y un placer conversar. Cuando gusten, aquí estaré. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctora. Vamos a soltarle hoy la mano, pero seguramente la vamos a tener prontamente tratando un tema, algún otro tema tan interesante como este. Muchas gracias. Muchas No, un gracias. placer. Y a no bajar Muy los amable. brazos, que pronto llegará la justicia. Bien, si quieren Adiós. Gracias. comunicarse con la doctora pueden hacerlo vía Instagram también, ¿verdad? Así es, @Débora Huxek. Chau, Muchas hasta gracias. luego. Buenas Muchas gracias. noches. Hasta luego. Adiós.